Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a su programa En Entrevista de la Agencia Informativa CONACYT. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a nuestro programa En Entrevista de Radio Conciencia. Bueno, pues el día de hoy abarcaremos un tema muy importante y es el de la nutrigenética y ver si los alimentos que consumimos influyen en nuestros genes o por el contrario, si los genes influyen en el aprovechamiento de los alimentos y bueno, esto cómo impacta en nuestra vida cotidiana. Para ello nos acompaña la doctora Elizabeth Tejero Barrera. Ella es investigadora de ciencias médicas del Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del INMEGEN. Asimismo, es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Cabe destacar que sus líneas de investigación se enfocan en nutrigenómica, nutrigenética, obesidad y diabetes tipo 2. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Ay, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablarles un poquito de lo que nosotros hacemos. Que además es muy interesante y que está en la vida diaria de todas las personas que nos escuchan. Así es, ¿no? La alimentación, que es una parte del proceso de la nutrición, es algo pues de todos los días, ¿no? Y es muy importante el que investiguemos cómo la selección de los alimentos que nosotros hacemos tiene un impacto muy importante sobre nuestra salud, ¿no? Esto pues lo sabemos, ¿no? A nivel general, pero poco a poco, a través de la investigación, pues estamos entendiendo, ¿no? Cuáles son estos mecanismos a través de los cuales los alimentos favorecen, ¿no? El mantener la salud, o bien algunos otros pueden dar lugar a procesos de enfermedad, ¿no? Y yo creo que este tema viene mucho en relación en esta temporada en la que ya existe un promedio de que las personas suben, espero que yo no suba tanto, pero 5 kilos en esta temporada. Y a mí me gustaría saber cuál es la relación de los alimentos con los genes y si los alimentos impactan a los genes o viceversa. No, de hecho, es una relación muy estrecha y compleja, ¿no? Porque, por un lado, bueno, hay que pensar que los alimentos son una mezcla de muchas sustancias, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en un alimento como la leche, pues tenemos cierto tipo de proteínas, tienen hidratos de carbono, ciertos tipos de grasa, agua, algunos nutrimentos inorgánicos como el calcio y algunos otros. Entonces, un alimento es una mezcla. Cada una de esas sustancias, de diferente manera, puede hacer que dentro de nuestro organismo algunos genes, ¿verdad?, se vean activados o desactivados, y pues también hay que pensar que nuestro organismo pues tiene muchos tipos distintos de células, ¿no? O sea, nuestras células musculares son diferentes de las adiposas y de las hepáticas y de las mucosas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas sustancias entran en contacto con nuestro organismo y van generando respuestas, van haciendo que los genes, algunos, por decirlo de una manera muy sencilla, se prendan, ¿no? Y entonces se expresen y den lugar a la formación de ya sea una proteína o alguna otra molécula que regula funciones de las células, ¿no? O bien, algunas otras sustancias lo que van a hacer es lo contrario, es decir, apagar, ¿no?, la expresión de algunas de estas sustancias. Y esto pues hay que pensarlo, ¿no? Ahora que tenemos conocimiento del genoma, ¿no?, de la gran cantidad de genes que son propios de la especie humana, y tenemos herramientas que nos permiten estudiar cómo son regulados estos en conjunto, ¿no?, ya en gran número, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver cómo estas interacciones son muchas y son complejas. Ahora, por otra parte, tenemos que también la investigación nos ha permitido saber que todos los seres humanos tenemos, si bien los mismos genes, tenemos variantes dentro de estos genes, y variantes, digamos, que son algunas muy comunes y que se encuentran en personas sanas, ¿no? No hablo de la variación genética que se relaciona con enfermedades necesariamente, ¿no? Sino que, pues, por eso algunos somos pues más altos y otros más bajitos, y otros tenemos ciertos rasgos físicos, ¿verdad? Y obviamente pues mayor o menor susceptibilidad a diferentes sustancias en el ambiente, o incluso diferente susceptibilidad a enfermedades, porque hay variación genética, ¿no? Somos muy iguales como especie, pero tenemos estas pequeñas diferencias.
Y esas pequeñas diferencias también influyen en la forma en que nosotros utilizamos los alimentos. Y bueno, desde hace mucho tiempo tenemos el concepto de que hay una variación biológica, es decir, no todas las personas responden igual al mismo tratamiento, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en medicamentos o en un abordaje dietético, ¿no? Cuando se da algún tratamiento con una alimentación modificada, por ejemplo, para una enfermedad, pues no todas las personas respondemos igual, ¿no? Y poco a poco vamos entendiendo que una parte importante de esa variación tiene que ver con nuestras características genéticas, con esas variantes. Entonces, ¿cómo podemos saber qué alimentos sí podemos consumir y qué alimentos no? Porque genéticamente no los vamos a aprovechar o nos van a llevar a alguna enfermedad o algo así. Bueno, en términos generales, hay mucha investigación que se está haciendo en ese terreno. Existen guías sobre lo que es la dieta correcta que realmente funcionan para una enorme cantidad de la población, ¿no? O sea, que realmente son guías hechas para cubrir las necesidades y promover un estado saludable en la mayoría de las personas que consideramos sanas, ¿no? Claro que existen algunos casos que conocemos hasta la fecha, ¿verdad? Muy, muy puntuales, muy específicos, de personas que de acuerdo a la presencia de ciertas variantes genéticas podrían necesitar más ácido fólico, por ejemplo, o asegurar que consuman suficiente colina, ¿no? Después o sea, en etapas más tardías de la vida. Sin embargo, creo que estamos en un punto en el que acercarnos, o sea, con mantener estos patrones de dieta saludable, podemos tener un margen de seguridad suficiente, ¿no? Claro, tenemos que investigar más, ¿no? Sobre por ejemplo, a nivel de población mexicana, se han venido haciendo investigaciones muy interesantes y con resultados que pues nos han mostrado cómo por nuestra historia, ¿verdad? Por nuestras características, o sea, ¿cuál es la historia de México desde el punto de vista de la biología, ¿no? Del mestizaje que hemos tenido? Bueno, pues hay poblaciones que pues se han encontrado en América pues desde hace miles de años, ¿verdad? Que tienen ciertas características y que en algún momento de la historia, ¿verdad? Pues han tenido mezcla con pues estos pobladores que vinieron de otras partes del mundo, pues la más importante sin duda de España, ¿no? Pero no es el único conjunto, que además es de por sí un grupo muy diverso, ¿no? Y esto da lugar a este es digamos, como el tipo más común de mestizo, ¿no? Que encontramos en la mayor parte de nuestra población, pero hay desde personas con un alto porcentaje, ¿verdad? O un 100%, ¿no? De lo que llamamos ancestría, ¿no? Que son, digamos, ciertas características genéticas que son propias de grupos humanos de ciertas partes del mundo. Entonces, algunos mexicanos tenemos un alto porcentaje de ancestría amerindia y otros pues están más mezclados, ¿no? Con otros grupos humanos, principalmente de Europa, y en algunas partes del país pues encontramos también de origen africano. Entonces esto es en lo que respecta, digamos, al panorama de el bagaje genético, ¿no? que tiene nuestra población. Y que es bastante diverso y me imagino que por esto también es un poco complicado su estudio, ¿no? Desde luego, ¿no? Y para los genetistas, por ejemplo, el estudio de poblaciones mestizadas es un reto, ¿no? Es complejo porque efectivamente, si nosotros vemos a lo largo de todo nuestro país, las diferentes combinaciones son muy diversas, ¿no? Son distintas, incluso entre los grupos que son de origen americano, ¿verdad? Encontramos cierta diversidad, ¿no? Pues esto hemos encontrado que en algunos casos, ¿verdad? Muestra susceptibilidad a desarrollar algunas enfermedades, ¿verdad? Pero esto está todavía en investigación. Y pues se ha requerido, por supuesto, de mucha tecnología y sobre todo, pues también de ir innovando, ¿no? En cuanto a desde cómo formulamos las preguntas, cómo analizamos la información,
para tener datos que sean útiles, ¿no? Porque al final de cuentas este estudio de la diversidad genética, desde luego, pues como desde los puntos de vista antropológicos, biológicos, es muy importante. A nosotros, digamos que trabajamos en áreas de la salud, pues lo que nos interesa es saber, bueno, este bagaje genético, esta herencia, ¿verdad?, que es tan importante, en qué sentido, ¿verdad?, puede explicar, ¿no?, los riesgos que tenemos para desarrollar algunas enfermedades y cómo podemos disminuir pues el efecto de aquellas variantes que no aumenten el riesgo, ¿no?, de desarrollar enfermedad, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, el caso de la diabetes, ¿no?, que tanto en realidad, la diabetes es una enfermedad muy frecuente en muchas partes del mundo, ¿no? En nuestro país, pues, es una enfermedad importantísima porque se ha desafortunadamente incrementado el número de personas enfermas. Pero esto también va en relación con el aumento de la obesidad y de muchos hábitos, pues, que no son recomendables, ¿no? Ahora, hay estudios que han mostrado que también hay esta variación genética que es muy característica de nuestra población o más frecuente en nuestra población y que se relaciona con el riesgo de presentar diabetes, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que todas las personas seamos portadores de esas variantes, ¿no? Algunas personas sí, otras no. Además... y además los hábitos alimenticios. Si nosotros ya se ha comprobado científicamente con los estudios que ustedes realizan que somos más propensos a desarrollar este tipo de enfermedad, pues hay que hacer como una estrategia de salud nacional para evitar desarrollarla. Si ya lo tenemos en los genes, bueno, tratar de... Así es. O sea, en realidad, vaya, sí es, les digo, es una enfermedad frecuente en muchos grupos humanos. Claro. Hemos visto que también la variación genética hay alguna que encontramos, o sea, relacionada con la diabetes, que encontramos en múltiples grupos humanos. Hay otras variantes que son más frecuentes en poblaciones de origen amerindio, otras más frecuentes en poblaciones asiáticas, en fin, ¿no? Pero el hecho es que la predisposición existe y creo que esto que acabas de comentar es muy importante. Es necesario el tener una estrategia que pues debería incluir muchos ámbitos, lo cual no es sencillo, ¿no? Pero uno de los primeros pues tiene que ver con la información, ¿no? y la educación, o sea, lo que las personas hacen en el día a día, la selección de sus hábitos de alimentación y otro punto importantísimo, sus hábitos de actividad física, porque esta es una herramienta que también se ha demostrado, ambas, la combinación de lo que se le llama una intervención de estilo de vida, ¿no? Que incluye actividad física, una modificación en el patrón de consumo de alimentos, evitar el hábito tabáquico, en fin, hay varios aspectos, ¿no?, relacionados con la salud, en que podríamos resumir como una modificación en el estilo de vida, que se ha demostrado que puede retrasar, ¿no?, la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2, incluso en personas que tienen predisposición genética, ¿no? Esto ya lo han estudiado en algunas investigaciones, pues, de características muy interesantes, estudios grandes, ¿no?, a los que se les han hecho seguimientos a través de algunos años, y sí podemos decir que por lo menos en el caso de la diabetes tipo 2 más común, el factor de estilo de vida puede pesar más que estos factores genéticos y contener, ¿no?, esa predisposición. Desde luego, no es fácil decir un cambio de estilo de vida, suena muy sencillo, ¿verdad? Pero bueno, ya que las personas tienen que desde seleccionar sus alimentos, prepararlos, saber la convivencia social. Exactamente, ¿no? Y pues entre también problemas en cuanto a la información que tenemos, ¿no? ¿Qué información es verdadera? ¿Qué información es falsa? O sea, la nutrición es un área que, pues, si bien está respaldada por una investigación sólida desde hace mucho tiempo, también hay mucha pseudociencia, también hay mucha
charlatanería, ¿no? El alimento mágico, el producto que todo lo cura. Un milagro y que bajas 5 kilos en 3 días. Exactamente, ¿no? Y las recetas mágicas casi, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues tenemos ese tipo, ¿no? de información que pues no facilita el que las personas encuentren opciones que sean realmente útiles. Y otra cosa muy importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando se hace una prescripción ya para una persona en particular, ¿no? Alguien que requiera, por ejemplo, control de peso o que requiera como parte de su tratamiento para una enfermedad, el que se prescriba una dieta terapéutica, ¿no? Hacer esto bien, ¿no? Requiere de mucha información. Primero, requiere de un profesional de la salud debidamente entrenado, ¿no? Segundo, o sea, cada caso es único, ¿no? Este concepto de la medicina o la nutrición, en este caso personalizados, en realidad siempre debió haber sido, claro, que ahora conozcamos algunos aspectos genéticos, hace este término de personalizado como algo más científico, pero en realidad, o sea, personalizamos desde el punto de vista en que nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades específicas de un individuo. Tenemos que tomar en cuenta la comida que le gusta, la que no le gusta, la que puede preparar, la que puede consumir. O sea, hay desde una dimensión económica, ¿no? Hasta las dimensiones prácticas de que las personas efectivamente puedan llevar a cabo una recomendación, ¿no? Una prescripción incluso, ¿no? Y en el caso de la actividad física es igual, ¿no? Porque decir, camine 30 minutos, ¿en dónde? ¿No? ¿A qué hora? ¿A qué velocidad? ¿Es bueno para todas las personas? ¿Qué pasa si yo tengo un problema de rodilla o de espalda? ¿O es una actividad que a mí no me gusta, ¿verdad? En fin, ¿qué otras opciones tengo? No vivo en un lugar donde no puedo salir a caminar, porque desafortunadamente ocurre, ¿no? Que hay dificultad. ¿A qué horas? No tengo tiempo. Entonces, tendríamos las personas que estamos en el área de la salud, ¿no? Que darnos esa oportunidad de trabajar de una forma mucho más cuidadosa, ¿no? Y también, por supuesto, el público buscar, ¿no? esas opciones del profesional de la salud y asegurarse que sea gente calificada para prescribirle, porque es muy importante, ¿no? El resultado de una buena intervención, ¿no? Puede dar resultados muy positivos si está bien prescrita y las personas pues están debidamente motivadas y se apegan, ¿verdad?, a estas recomendaciones que se les hacen, ¿no? Doctora, y ahora que ya cuentan con una gran cantidad de investigaciones en el área genética, ¿hay algún alimento digamos, como prohibido para los mexicanos, que realmente no va a aportar nada, o todos los alimentos se pueden consumir? No, en realidad no hay ningún alimento prohibido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, las encuestas nacionales, uh-huh, ¿no? Que con respecto a cómo es la alimentación de una gran parte de México, porque además es una diversidad tan grande, ¿no? La de nuestro país, que es realmente muy difícil hacer una generalización, ¿no? Pero sí se abusa de algunos alimentos, ¿no? O de algunos tipos de preparaciones, y y eso es algo que se podría mejorar, o se podría con algunas recomendaciones de una forma sencilla, ¿no? Transmitir mensajes como, por ejemplo, el consumo del azúcar es algo que debe de ser controlado, ¿no? Uh-huh. No es un alimento prohibido. Bueno, habrá casos de personas enfermas, que ya estén, sí, ¿no? Uh-huh, donde pues sí la recomendación es que esté sumamente restringida, o casos en los que también la sal, ¿no? Pueda estar muy restringida. Pero para, digamos, población en general, y sobre todo población que todavía no tiene enfermedades, bueno, pues apeguémonos a patrones de alimentación donde podemos, por ejemplo, aumentar en nuestro consumo de frutas y verduras. Eso es algo que es clarísimo en México. Se consumen, pese a la gran producción y diversidad, ¿no? De estos alimentos, se consume poco, o sea, es insuficiente, ¿no? En lugar de consumir
por ejemplo, las 5 porciones que se recomienda, en la mayoría de las encuestas encontramos que está por debajo de 2 y, por ejemplo, en niños es muy común que encontremos un consumo bajísimo, ¿no? Entonces, aumentar el consumo, primero que nada, de verduras, ¿no? y de frutas. Controlar el consumo del azúcar en todas sus formas. Hay que tener muy presente que el azúcar no nada más es el azúcar de mesa. Hay muchos alimentos que vienen preparados con azúcar. El pan, muchísimos, ¿no? Uh-huh. Vaya, cereales, alimentos uh-huh. que ni siquiera es tan evidente su sabor dulce, ¿no? Pero van preparados. Entonces, sí, de hecho, este azúcar añadido, ¿no? Que es digamos, desde el uh-huh. punto de vista de los alimentos procesados, pues así lo denominan, ¿no? Se ha vuelto un problema en cuanto a cuantificar, ¿no? Realmente las cantidades de azúcar que las personas consumen, porque a la hora de referirnos, o sea, de que nosotros investigamos qué comen las personas, a veces, por ejemplo, si nos dicen un cierto alimento y no vamos a la etiqueta y nos damos cuenta de cuánta azúcar realmente tiene y demás, eso puede ir pasando desapercibido, ¿no? Esa cantidad de azúcar añadida, ¿no? Puede ser un poco escondida, ¿no? Porque digamos, no porque las uh-huh. etiquetas no lo mencionan, sí lo mencionan generalmente, pero porque uno no le pone cuidado. Exacto, ¿no? O no está en nuestra uh-huh. mente como un alimento que es portador de azúcar, ¿no? Entonces, sí es algo con lo que tenemos que moderar, ¿no? Porque pues es la respuesta que tiene nuestro organismo al consumo de azúcar, pues es una respuesta que a personas susceptibles y a largo plazo, ¿verdad? Las puede ir dañando, ¿no? Puede ir, por supuesto, pues puede favorecer, ¿no? el que las personas aumenten de peso, pero también puede ir causando otros problemas metabólicos, ¿no? O sea, prohibida no está, pero uh-huh. sí definitivamente es algo que es importante que se consuma con moderación. Hace un momento hablaba yo del caso de las frutas y las verduras, que además de que son portadores de muchos nutrimentos, de vitaminas, son portadores de fibra. Las fibras son también compuestos muy importantes en la alimentación, y al consumir pocos alimentos de origen vegetal, pues también consumimos poca fibra, y esto tiene muchos efectos sobre la salud que pues son indeseables. Y todo, digamos, todo esto se va guardando en nuestras expresiones genéticas. Pues se va acumulando. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque, digamos, tenemos respuestas que son a corto plazo, ¿no? Claro. O sea, respuestas porque pensamos solamente justo en corto plazo y en cómo me veo, que si ya subí, que si ya bajé, pero ¿qué pasa con nuestros genes? En realidad hay, pues es que hay más, ¿no? Esto de aprender y apagar los genes es una forma muy simplificada de mencionarlo, pero existen procesos a través de los cuales, de hecho, existe programación, ¿no? Es decir, queda una señal en nuestros genes, ¿no? que puede perdurar. Y no solamente, digamos, hay que pensar, uh-huh. algunos de los casos más estudiados es lo que ocurre, por ejemplo, en una mujer embarazada, ¿no? Las células de ese bebé en formación, ¿no? De ese producto uh-huh. en formación, esas células no están totalmente programadas. Se van a ir programando durante el proceso de la gestación y durante incluso se ha hablado de los 2 primeros años de la vida. No es que termine ahí el proceso, pero este concepto de los 1000 días, ¿no? Los primeros 1000 días de la vida es un concepto muy importante porque nos explica o nos permite saber, ¿no? Que precisamente, ¿no? Estos efectos sobre los genes no nada más son en la persona que consume los alimentos, sino puede ser también en las generaciones subsecuentes, ¿no? En las generaciones siguientes. Y una etapa donde esto es muy obvio es el embarazo, ¿verdad? Porque pues lo que consume la mamá va a llegar al feto, ¿verdad? Y esto pues va a tener un impacto, ¿no? Y también mucho se ha trabajado en la importancia de la alimentación en el embarazo, precisamente, ¿no? para prevenir enfermedades en la mamá y demás, pero también asegurar la suficiencia y la adecuación, ¿no? De lo que le llega al feto, porque ahí también se está
creando un programa que va a durar a lo largo de la vida de esa siguiente generación. Y una vez incluso, ¿no?, que termina el embarazo, los pequeños, ¿no?, los infantes, durante esos primeros años, 2 años de la vida, pero pensemos los primeros meses de la vida, siguen recibiendo, ¿no?, mensajes que van programando sus diferentes células, ¿no?, sus diferentes órganos, y ahí, por ejemplo, un papel importantísimo es el de la leche, ¿no?, la leche humana. Claro. Y también yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado las enormes ventajas y la importancia de la lactancia materna, ¿no? Pero digamos, las investigaciones han mostrado que realmente es mucho más allá de la composición de la leche, ¿no? O del hecho de que haya sustancias en la leche humana que son no nada más proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, etcétera, ¿no? También van otro tipo de sustancias que conforman, ¿no?, o contribuyen a la inmunidad de los pequeños, a la formación de su flora intestinal, en fin, una variedad muy grande de compuestos y de sustancias activas, ¿no? Y además, pues el acto mismo, ¿no?, de amamantar, ¿no?, no es lo mismo que dar la misma leche en un biberón, ¿no? Ahí, esto es algo también un poco sorprendente, ¿no? Pero, porque uno pensaría, bueno, pues si lo importante es la leche, es muy importante la leche, pero también la forma en que un bebé la recibe. Y todo esto, finalmente, es, bueno, si lo queremos ver solo en la perspectiva, ¿no?, de la regulación de los genes, es una etapa importantísima, ¿no? Hay que pensar que las células de estos pequeños, sus células, por ejemplo, de su sistema nervioso, en fin, realmente pues en todo el organismo, ¿no? Pero una de las cosas pues a las que más atención se le ha puesto ha sido precisamente al sistema nervioso central, desarrollo neurológico, etcétera. Bueno, todo esto está en proceso de programación, ¿no? Y entonces el efecto puede ser a corto plazo, ¿no? O en algunas etapas de la vida y en algunos casos a largo plazo. Exactamente. Claro. Bueno, doctora, pues el tiempo se nos ha acabado. Fue una plática, por lo menos para mí, muy aleccionadora. Espero que para los escuchas también. Y porque al final de cuentas todo lo que consumimos, como dijo en un principio la doctora, activan o desactivan los genes. Entonces, en esta temporada, antes de comer demasiados alimentos poco nutritivos, pues piensen que pueden estar apagando o encendiendo ciertos genes que no nada más se va a ver reflejado en el aumento de talla o disminución de talla, sino que puede ir desencadenando otras enfermedades. Soy Berenice Sánchez y les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que nos sigan en Facebook. En Facebook nos encuentran como México Ciencia y Tecnología y en Twitter como @CONACYTPrensa. También agradezco a la producción, a Diana Morán, a Dani Galeno, a Sharon Yandet y a Rafa Martínez. Hasta la próxima.